Hoy quiero hacer un vídeo diferente, quiero hablaros de tres cosas al mismo tiempo, de lo que está pasando con Bitcoin ahora mismo en el gráfico, de por qué el contexto macroeconómico está cambiando más rápido de lo que parece y de qué estoy haciendo yo concretamente, personalmente, con mi cartera, porque creo que si entendemos las tres cosas juntas, la imagen que obtenemos pues es mucho más clara que si miramos cada cosa por separado. Así que dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo. Lo primero que quiero dejar claro es algo que puede sonar incómodo, pero que considero fundamental, y es que el mercado no se puede predecir con total certeza, y quien nos diga lo contrario os está vendiendo una idea demasiado simplificada. Lo que sí podemos hacer es intentar leer qué están haciendo los grandes participantes, las instituciones, los fondos, el dinero fuerte, porque pues al final son ellos los que realmente mueven el precio, y para leerlos mi forma de analizar el mercado se basa en dos pilares muy claros. La acción del precio nos habla de soporte, resistencias y comportamiento de las velas. El volumen, por otro lado, nos ayuda a entender quién está detrás de esos movimientos que os comento. Y es que los indicadores clásicos, pues a veces ayudan, sí, obviamente, pero también pueden, pues de cierta manera, confundir. En cambio, el volumen no se puede esconder tan fácilmente. Ahora mismo, si nos centramos en Bitcoin, hay una zona que está siendo absolutamente clave, que son los 59.000 y los 60.000 dólares. Y es que esta es la referencia principal que el mercado pues ha estado respetando, tanto por arriba como por abajo. Y es que hemos llegado a ver pues varias caídas rápidas hasta esa zona, momentos de auténtico pánico, ventas muy agresivas, pero cada vez que pues el precio ha llegado ahí, a esa zona que os comento, pues han aparecido reacciones importantes, y eso nos dice algo. Por encima tenemos zonas como los 68.000 dólares o los 74.000 dólares, que en el corto plazo pues parecen bastante alejadas. Por debajo existe el riesgo de ver niveles como los 52.000 dólares, pero en el contexto actual no parece el escenario más probable de forma inmediata o en el corto plazo. Y es que lo que estamos viendo más bien pues es un rango claro de movimiento, una zona de consolidación donde el precio se mueve entre niveles definidos sin una tendencia direccional fuerte todavía. Y aquí entra un concepto que me parece importante entender, las fases del mercado tipo Wyckoff. Y es que no hace falta pues complicarlo todo demasiado, como siempre os comento. Básicamente pues hablamos de fases de acumulación, de subida, distribución y de caída, y todo apunta a que ahora mismo pues estamos dentro de una fase de acumulación, un periodo en el que pues el precio se mueve lateralmente mientras el mercado se posiciona antes de un posible movimiento más grande. Dentro de esta fase es habitual ver exactamente lo que estamos viendo en estos momentos, movimientos de ida y vuelta entre zonas clave, falsas rupturas, rechazos y recuperación de niveles importantes. Y es que el rango que estamos viendo y que estamos vigilando sería aproximadamente entre la zona de los 60.000 dólares y los 69.000 dólares en Bitcoin. Si bajamos a temporalidades más pequeñas, como la de 4 horas, como podéis estar observando en pantalla, lo que me llama más la atención son las velas con mechas más marcadas. Y es que estas pues mechas que os comento suelen ser señales de rechazo, donde el precio pues intenta moverse en una dirección, pero es frenado rápidamente, como podéis estar observando. Y cuando pues una mecha viene acompañada de volumen alto, nos está diciendo que hay participación real detrás, no es un movimiento aleatorio. En mi experiencia, cuando se combinan tres elementos, tanto la zona clave de soporte o resistencia como mecha de rechazo y un aumento considerable de volumen, estamos ante una situación de alta probabilidad de giro o reacción del precio. No es infalible, pero pues sí que, yo os digo, sí es una de las lecturas más consistentes que podemos hacer en estos momentos. Si ya bajamos incluso a intradía, pues podemos identificar mini zonas de soporte y resistencias, áreas como pues la de los 60.800 dólares, que actúan como pequeños puntos de reacción donde el precio pues se detiene, respira y decide su siguiente movimiento. Y esto pues es especialmente útil si pues haces intradía, haces trading intradía pues más activo. Como ya sabréis y hemos comentado en varios vídeos, hay un nivel técnico que me parece muy relevante en este momento, y es la media de 200 semanas, la media móvil de 200 semanas, que históricamente pues ha sido uno de los soportes más importantes para Bitcoin durante los grandes ciclos alcistas. Y ahora mismo seguimos muy de cerca, pues ya sabéis, esa zona que os comento. Y es que si Bitcoin consigue pues recuperar niveles por encima de esa media con convicción, el mensaje técnico sería muy potente. Y es que significaría que pues después de una sacudida muy agresiva, el mercado vuelve a colocarse por encima de uno de los niveles
que históricamente han servido de apoyo en las grandes tendencias alcistas. En cuanto al escenario más probable a corto plazo, mi lectura es la siguiente, y es que lo más lógico sería ver una consolidación alrededor de los $60.000, seguida de un posible movimiento hacia la parte media del rango en torno a esos $64.000 que os comento. Eso sí, siempre condicionado a que pues no aparezca un volumen vendedor muy agresivo que rompa completamente la estructura que tenemos actualmente. Porque si vemos una ruptura clara de los $60.000 que os comento con un volumen fuerte y sostenido, entonces el escenario cambia por completo. El mercado cambia de narrativa muy rápido, como ya sabéis, y cuando se rompen por ciertos niveles clave con convicción, pues hay que estar atentos. Pero aquí es donde quiero hacer una pausa, porque creo que lo que realmente importa en este momento no está ocurriendo en sí dentro del propio gráfico de Bitcoin, está ocurriendo fuera. Y precisamente ahí es donde creo que mucha gente no está mirando, y es que si observamos lo que está pasando en los distintos activos financieros, vemos un patrón bastante claro, y es que el petróleo está cayendo con fuerza desde niveles que superaban ampliamente los $100 por barril hasta precios cercanos a los $70. El dólar también empieza a perder fuerza, el euro se aprecia y el yen pues también gana terreno. Las bolsas están corrigiendo, los bonos también están de cierta manera sufriendo. Es decir, estamos viendo un desapalancamiento bastante amplio del mercado, y esto es importante porque normalmente cuando todos estos activos empiezan a moverse en esa dirección significa que las expectativas económicas pues están cambiando. No hablo solo de lo que ocurre hoy, de lo que ocurre a día de hoy, hablo de cómo pues, los inversores ya empiezan a descontar el futuro. Y ahí es donde entra la inflación. El último dato de PCE, como ya sabéis, que es uno de los indicadores pues, que más sigue la Reserva Federal, la Fed, pues me parece bastante mejor de lo que mucha gente está diciendo. Y es que la inflación subyacente pues, ya salió exactamente como esperaba el mercado, pero la inflación pues, general quedó incluso ligeramente por debajo de las previsiones. Y aquí hay un detalle que para mí es fundamental. Ese dato corresponde a un periodo en el que pues, el petróleo estaba muchísimo más caro que ahora. Y es que la diferencia entre los niveles de entonces y los de hoy, los de a día de hoy, pues es enorme. Eso significa que pues, muchos de los factores que presionaban la inflación hace pues, mes y medio aproximadamente ya no están presentes. Y si el petróleo continúa bajando, es lógico pensar que durante los próximos meses pues, la inflación siga moderándose. Aquí hay algo que muchas veces el mercado entiende antes que nosotros, y es que no hace falta que la inflación se desplome para que los inversores cambien de opinión. Basta con que pues empiecen ya a pensar que dentro de unos meses será menor, y es que los mercados siempre pues viven de expectativas, por así decirlo. Nunca esperan a que ocurra algo para reaccionar, reaccionan antes. Y precisamente eso es lo que creo que estamos viendo en estos momentos, lo que estamos viendo ahora mismo, y es que las probabilidades que descuenta el mercado sobre futuras decisiones de la Reserva Federal, de la Fed, pues están ya empezando a cambiar. Y es que los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan relajándose. Y es que cada vez hay menos convencimiento de que sea necesario endurecer tanto la política monetaria. Hace apenas pues unas semanas, pues ya os digo, había quien hablaba incluso de varias subidas de tipos, y ahora el escenario pues ha cambiado bastante. Y eso evidentemente, queramos o no, termina siendo pues un impulso para los activos de riesgo como son Bitcoin y el mercado de las criptomonedas. Mientras prácticamente todos los mercados están corrigiendo, Bitcoin está demostrando una fortaleza bastante llamativa, y es que ha tenido caídas, ha tenido volatilidad obviamente, pero cuando compara su comportamiento con otros activos da la sensación de que pues está absorbiendo muy bien toda esa presión que os comento, y eso normalmente no ocurre por casualidad. Muchas veces cuando un activo deja de caer a pesar de las malas noticias, significa que gran parte de las ventas ya se han producido, y cuando desaparecen los vendedores basta con que aparezca pues algo de demanda para que el precio empiece ya a recuperar con fuerza. Por eso creo que las próximas semanas pueden sorprender a mucha gente, no porque espere una subida vertical desde el primer día, sino porque creo que se están ya empezando a alinear muchos factores positivos al mismo tiempo. Y es que tenemos menor presión inflacionaria, tenemos menores expectativas de subida de tipos, el petróleo cayendo, el dólar perdiendo fuerza, Bitcoin mostrando ya, como os he comentado, una resistencia bastante superior a la que muchos esperaban. Y es que cuando todas esas piezas empiezan ya a encajar, pues normalmente
el mercado termina reaccionando. Y como os he comentado al principio del vídeo, también quería mencionaros un poco, explicaros cómo estoy yo gestionando mi cartera en estos momentos. Y es que aquí pues es donde quiero ser completamente concreto, porque la teoría sirve de poco si luego pues no tienes un plan. Mi estrategia nunca ha consistido en perseguir el precio. Cuando el mercado subía y la euforia empezaba a dispararse, fui reduciendo exposición. No porque pues pensara que el mercado iba a desplomarse necesariamente, sino porque había llegado a zonas donde la relación riesgo-beneficio pues ya no era tan interesante para mí. Prefería asegurar beneficios, generar liquidez y esperar, porque siempre llegan oportunidades futuras. Y precisamente eso es lo que estamos viendo ahora. Cuando Bitcoin llegó a esa zona que os he comentado de los $59.000 y los $60.000, para mí ya completamente cambió el escenario operativo. Ya no tenía pues sentido seguir esperando. Era el momento de empezar a reconstruir posiciones, no de golpe, como ya os comenté en vídeos anteriores, poco a poco, ¿vale? No con todo el capital, pero sí comenzar pues una acumulación progresiva, porque nadie sabe dónde está el suelo exacto y quien dice que lo sabe, pues simplemente te está mintiendo. Por eso prefiero comprar poco a poco, con paciencia, con cabeza y dejando margen por si el mercado continúa cayendo. Ahora bien, no todas las criptomonedas me interesan, como ya sabréis. De hecho, diría que la inmensa mayoría no me interesan absolutamente nada. Y es que hay miles de proyectos, pero muy pocos que generan pues ingresos reales, como os comento. Muy pocos tienen modelos de negocio sólidos y todavía menos devuelven parte de esa, bueno, de ese valor a los propios inversores. Y ahí es donde pongo yo el foco. No quiero comprar simplemente porque un gráfico haya caído un 50, 60, un 70%. Eso no convierto automáticamente en un activo, en una oportunidad de compra. Lo que quiero comprar pues son proyectos que generan caja, que tienen usuarios, que siguen pues creciendo y que además recompensan a quienes mantienen el propio token. Para ir terminando con el vídeo, no quiero cerrar sin mencionar algo que muchas veces se pasa por alto y es la relación entre Bitcoin y el resto del mercado. Por ejemplo, si miramos Ethereum, pues vemos prácticamente el mismo comportamiento, los mismos patrones, las mismas reacciones en zonas clave. La diferencia principal pues es que Ethereum y muchas altcoins pues suelen amplificar los movimientos de Bitcoin. Si Bitcoin, por ejemplo, cae un 3, un 4, un 5%, pues en algunas altcoins ese movimiento puede variar considerablemente por la mayor volatilidad que éstas tienen, pero la dirección pues suele ser la misma. Por eso entender Bitcoin pues es fundamental si quieres entender el resto del mercado de las criptomonedas. Puede que todavía veamos más volatilidad, puede que Bitcoin siga moviéndose de forma muy agresiva durante las próximas semanas, eso pues entra dentro de lo normal, pero precisamente por eso creo que ahora es cuando hay que pues tener más disciplina que nunca, porque las grandes decisiones normalmente no se toman cuando todo el mundo está eufórico, se toman cuando la incertidumbre domina el mercado y es ahí pues donde, en mi opinión, desde mi punto de vista, se construyen las mejores posiciones para el siguiente tramo alcista. Por supuesto, nada de esto es una recomendación financiera, es simplemente una forma de interpretar el mercado basada en la experiencia y en la observación del comportamiento del precio. En los próximos días, ya sabéis, vamos a tener información muy importante sobre si este rango que os he comentado se mantiene o si finalmente el mercado decide ya romper con fuerza en una dirección clara. Así que pues estaremos atentos a cómo reacciona, a cómo reaccionan los niveles clave y sobre todo pues a los mensajes que la propia Reserva Federal, que la Fed nos lance, porque serán ellos quienes confirmen si este cambio de expectativas continúa o si simplemente pues ha sido un movimiento puntual. Yo os digo, contadme en los comentarios qué estáis haciendo vosotros en estos momentos, estáis comprando, estáis esperando o pensáis que todavía pues queda una caída importante por delante. Ya sabéis que os leo a todos en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, el análisis, déjame un like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Espero que estéis muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, mente fría. Adiós.